Hola, ¿cómo están? Hoy te traigo un tutorial para que aprendas a optimizar tu bot, que puedas calcular el riesgo aproximado en base a las estadísticas y que puedas calcular así tu beneficio. O sea, que de esta forma, con lo que vas a ver en este primer video, vas a aprender cómo utilizar la tabla que te voy a dar de Excel para optimizar los beneficios y elegir bien el riesgo máximo a la hora de operar. Lo que tienen que entender es que todos los valores que les voy a mostrar acá, todos los resultados y todos los presets están basados en estadísticas, ¿ok? En estadísticas de resultados que dan los bots con ciertos presets en ciertos periodos, ¿ok? Por eso lo primero que quiero que hagan es que presten atención a esto. Estamos en el probador de estrategias de MetaTrader 4 y tenemos un periodo del 1 del 1, del 1 de enero de este año al 22 del 8 de este año. O sea, estamos hablando de que son 8 meses de backtesting, un poquitito menos de 8 meses. Y estamos en la libra esterlina dólar con nuestro bot zigzag. Tenemos un periodo de 30 minutos y tenemos el spread actual, que es la comisión que tiene en este momento el broker. Es muy importante entender de que los resultados están basados en muchísimos casos en el spread, en los periodos y en cómo se movió el gráfico en ese momento, en esos periodos de tiempo. Entonces, lo que hice para optimizar este bot es someter al gráfico, someter al preset o a este bot con este preset en un periodo de tiempo de 8 meses para cada par. Esto me dio a mí un crecimiento de capital. Tenemos una cuenta de $100.000 que se fue a $157.000 en un periodo de 8 meses, como les decía. Esto me genera un 55% de rendimiento con un drawdown máximo del 17.61%. Acá dice 14% porque cuando tuvo flotante alto ya había tenido ganancias. Entonces, ahora, estas analíticas yo las hice de alta calidad. Podemos hacer modelados de baja calidad, como el que tengo ahora, que lo hice para mostrarles. Tenemos un método de aproximado. Y después tenemos cada tick es datos más reales y más aproximados a la realidad. Entonces esto me va a dar un resultado mejor. Cada uno de estos backtesting que yo hice, guardé los datos en esta planilla, en donde dice backtesting. Para cada periodo de tiempo, yo puse el drawdown máximo, el drawdown promedio que tuvo en un periodo de tiempo más corto, el lotaje que utilicé, la temporalidad que utilicé, el capital de la cuenta, y todo esto me genera las ganancias en X cantidad de periodo de tiempo. Entonces, esto me llevó a mí a poder crear esta tabla de rendimientos o de optimización, ¿ok? Una tabla de gestión vendría a ser. Importante. Ahora en este momento tenemos 4 presets diferentes que son para estos 4 pares. La libra esterlina dólar, el dólar contra el oro, el AUD/CAD, que es el dólar australiano contra el dólar canadiense, y el euro contra la libra esterlina. Estos pares hoy tienen una correlación baja. ¿Qué quiere decir? Hay pares que no son nada correlativos. Por ejemplo, el AUD/CAD con el GBP no son nada correlativos. Cuando uno sube mucho, el otro no está haciendo nada. Y tenemos pares que son poco correlativos, que cuando uno sube mucho, el otro sube poco. ¿Ok? Importante. En un periodo de tiempo vamos a tener diferentes momentos en los cuales va a haber flotantes más altos y flotantes más bajos. ¿Esto de qué depende? Del comportamiento del precio en ciertos pares. ¿Qué es un par? Es una relación que hay, es una comparación entre dos divisas diferentes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta es una estadística de 3 meses del el AUD contra el CAD, que vendría a ser el dólar australiano contra el dólar canadiense. Estos momentos así, esto que pueden ver acá, lo verde, es una caída en la equidad. Es cuando se acumulan muchas órdenes y no se cierran por un periodo corto de tiempo. Estos periodos cortos son los que yo coloco en donde acá tengo lo que dice drawdown probable. ¿Por qué? Porque probablemente todos los meses llega a ese valor. Es un periodo corto de tiempo y el flotante llega ahí. ¿Ok? Sería acá un 7.5%. Ahora, tenemos otro flotante que vendría a ser el flotante, o sea, la cantidad de operaciones que no se cierran por un periodo grande en una manipulación muy grande. ¿Qué es esto? Vieron, acá hay una caída muy grande en la equidad. El precio, el dinero en la cuenta cayó bastante. Y esto es porque es una manipulación grande. Puede ser una manipulación anual, puede ser una manipulación trimestral. ¿Ok? Son momentos donde el precio se comporta de una forma poco probable y eso genera, o sea, poco probable quiere decir que no ocurre muchas veces en el año, pero ocurren estos movimientos. Entonces, cuando yo hago un backtesting de alta eficiencia, o sea, de alto modelado, en un periodo grande, a mí me da
el drawdown bajo y el drawdown alto que puede llegar a generar. Y eso me calcula a mí, me da un aproximado de cuál puede llegar a ser el riesgo máximo que yo voy a manejar en este par. Ahora, esto no es exacto, pero sí son probabilidades y estadística. Y yo a la hora de crear los presets, siempre lo hago en base a probabilidad y estadística. Entonces, ¿cómo creé esta tabla? Lo que hice fue crear backtesting de los 4 pares, colocar los datos que me dieron, las estadísticas que me devolvieron cada par, y así crear esta tabla de rendimientos. Entonces, ahora voy a crear una configuración para una cuenta que tiene aproximadamente $1090, una cosa así. Así que acá voy a poner 1090. Como dice acá, solamente modifiquen los valores que están en esta tabla, no modifiquen los de este lado porque van a cambiar todo. Yo este archivo se los voy a enviar, este Excel. Y acá lo que tienen que hacer es calcular cuánto ustedes están dispuestos a arriesgar, ¿ok? Para crear su preset. Por ejemplo, con la configuración que tengo ahora, que estos son los valores, estos son multiplicadores que multiplican el lotaje que yo tengo inicial. Estos presets fueron creados con este riesgo, este se llama lotaje. El lotaje es el multiplicador que hay en la operativa. Y esto acá tiene que quedar igual, pero ustedes lo tienen que modificar acá para que se modifique acá. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, voy a poner en este momento, con esta configuración, con estos datos para una cuenta de $1090, ¿ok? Que es una cuenta de 109.000 centavos. Tenemos una gestión que me está dando un drawdown máximo del 61%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a llegar al 61% máximo? No. Quiere decir que si todos los pares, aunque no estén correlacionados, llegan a tener el flotante máximo en el mismo momento, nosotros llegamos a tener una pérdida probable del 61%. Esto no quemaría nuestra cuenta, pero tampoco quiere decir de que esto es lo máximo que puede ocurrir, sino que es lo máximo que ha ocurrido en el pasado. ¿Ok? Entonces, si en el último año los pares se comportaron de esta manera y se siguen comportando de esta manera, el peor de los casos sería de que si todos se sincronizan, que no son pares que se comportan de la misma forma, lo repito, esto hay una tabla de correlación que después se las voy a enviar, pero los pares no son correlativos. No quiere decir que cuando un par se mueve mucho, el otro se va a mover mucho a la misma vez. La configuración anterior que teníamos la libra esterlina dólar y el euro dólar, esos dos pares tienen una correlación del 98%. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno sube mucho, el otro sube mucho también. Entonces, si uno llega al drawdown máximo, el otro par también seguramente llega al drawdown máximo. Lo que hice ahora fue poner pares que no sean tan correlativos, que la correlación que tengan entre ellos sea diferente. Que cuando uno suba mucho, el otro no suba tanto. Entonces, no es muy probable que lleguen al 61% de flotante, pero para mi gusto sería demasiado riesgo, ¿ok? Y tendríamos un flotante promedio todos los meses de un 20%. Esto sí es probable que ocurra, ¿ok? Que quizás lleguemos a un flotante del 20%. Y que tengamos una rentabilidad del 32%, lo cual es bueno. Estamos hablando de que poder ganar 32% todos los meses, también es un aproximado, pero es probable que se llegue a eso, con un flotante promedio de 20%. Y en momentos de grandes manipulaciones sería 61% si todo se sincroniza. Ahora, ¿qué pasa? Si solamente este llega al máximo flotante y los demás tienen flotante bajo, esto no va a llegar a 61. Esto va a quedar por debajo del 30 o por debajo del 40% de drawdown. Entonces yo lo que voy a hacer para este cliente, voy a crear una configuración donde el drawdown no supere el 30% en casos malos. ¿Ok? Y eso me va a dar una rentabilidad promedio de un 15-17%. Entonces, importante entender, hay pares que tienen mayor riesgo y hay pares que tienen mayor beneficio. Por ejemplo, acá tenemos la libra esterlina con 12% de drawdown, me genera un 7% mensual. No quiere decir que voy a perder 12%, sino que en los momentos que se acumulan muchas órdenes, el flotante de este par llegó a 12%. Y la ganancia fue de 7 en promedio entre todos los meses. Entonces, si yo coloco 1.5, tengo una rentabilidad del 10% y tengo un drawdown máximo del 16%. Entonces voy a poner, por ejemplo, acá, vamos a poner... Tengo que modificar acá, recuerden. Vamos a poner 1. Ok, voy a bajarlo. Ahí tengo 11% de drawdown máximo. En este vamos a poner 1.3. Tenemos 9.9 de drawdown máximo. Y en el AudeCAD vamos a poner 1. Tenemos 43. Voy a seguir bajando el riesgo. Me parece muy alto todavía. Voy a poner 1.2. Vamos a dejar este en 1. Vamos a dejar este en 0.7. 0.07 y vamos a dejar 0.7 y vamos a dejar este en 1. Ahí tenemos 35% de drawdown
un beneficio del 17%. ¿Por qué lo dejo así? Estos son los datos que yo tengo que utilizar. Ahora les voy a explicar cómo colocar esta configuración en el bot. Pero yo acá lo que estoy haciendo es gestionando mi riesgo, ¿ok? Con un flotante máximo del 35%, en el peor de los casos, cuando todos los pares se correlacionan, si se comportan de la misma forma, pero todos se sincronizan, voy a tener 35% de pérdida en algún momento. Y la ganancia va a ser de 17% mensual. Es una ganancia buena para un drawdown no tan bajo, porque, o sea, en realidad sí es bajo, pero el drawdown alto es del 35%. Ahora, tenemos que entender esto. Si pone peor la cosa que puede llegar a ocurrir, esto va a subir de 35%, porque si los 4 pares se comportan de la peor forma que se comportaron y encima se vuelve más fuerte el movimiento de lo normal, esto puede llegar más. Pero es poco probable que eso ocurra y es poco probable que se triplique ese riesgo. Entonces, para mí esta gestión es buena. Yo usaría una gestión así, es la gestión que yo utilizo en mis cuentas. Entonces, para ir aclarando un par de cosas, e ir haciendo un repaso así para ir cerrando esta parte, tenemos, acá tienen que poner el capital. Este es el multiplicador de riesgo que van a tener por par. Esto es para que elijan cuál par quieren ponerle más y menos dependiendo de las estadísticas que tienen. Acá tienen el drawdown, es la acumulación de pérdida sin cerrar. Recuerden que este bot no cierra en pérdida. Esta es la acumulación de pérdida en momentos normales, cuando hay manipulaciones semanales, mensuales. Estas son las manipulaciones grandes y este es el rendimiento. Simplemente van a modificar estos valores acá y les va a dar el lotaje que tienen que utilizar, el lotaje máximo que tienen que utilizar y acá tienen la gestión. O sea que con 35% de riesgo, 17% de ganancia utilizando estos valores en estos pares con estos lotajes máximos. Esto lo vamos a transferir ahora a lo que vendría a ser nuestra plataforma de MetaTrader 4 con nuestra cuenta. Yo les voy a dar esta tabla para que ustedes puedan modificarlo y les voy a poner otro caso ahora donde yo, por ejemplo, voy a duplicar los valores para una cuenta de $2.000. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer una cuenta de $2.000. Acá tengo 200.000 centavos. Recuerden que para operar con este bot necesitamos tener más de $10.000. Por eso utilizamos cuenta en centavos. Y lo que voy a hacer ahora es subir con una gestión, o sea, me está diciendo con un 19% de riesgo, yo tengo 9% de ganancia. Vamos a crear ahora una configuración donde tengamos un riesgo del 50%, a ver qué gestión nos da. Lo que voy a hacer es simplemente multiplicar por 2 estos valores para llegar a un flotante cercano al 40-50%. Entonces acá pondría 1.4. Estos valores son los que multiplican el lotaje para que te dé el lotaje final que vas a utilizar. Acá vamos a poner 2, acá vamos a poner 0.4 y acá vamos a poner 2. Esto me da un 38% de drawdown relativo con una ganancia del 19.94. Ahora, si yo quiero más, lo mismo. Subo esto un poquitito. 1.8, 3, ya tengo 44 y vamos a subir este a 3. Y ahí tenemos, 3 y ahí tenemos 52% de riesgo. Es un riesgo elevado para tener un beneficio del 27%. Ahora, acá tienen el riesgo que van a tener por par. Este está arriesgando el 22% de la cuenta. Es bastante alto. Tengo un par que está tomando mucho peso, mucho protagonismo. Entonces, podríamos reducirlo simplemente bajando este número a 2. Y ahí tendríamos un flotante de 15 y podríamos subir a este y ponerle 0.6. Y estaríamos equilibrándolos todos un poco más, teniendo un riesgo del 48% y un beneficio del 23%. Ahora, entiendan que hay pares que generan poca ganancia y que tienen mucho riesgo. Por ejemplo, es el caso del oro. El oro hay momentos donde se mueve muy mal en el año y esos movimientos sin retroceso, como es un par muy expansivo, lleva a tener pérdidas un poco mayores, drawdown un poco mayores. Pero a corto plazo generalmente obtiene buenas ganancias. Está bueno siempre ir diversificando. Igual entiendan de que esta tabla le falta. ¿Por qué le falta? Porque ahora tenemos 4 pares, pero mi idea es poder generar 15, 20 configuraciones diferentes para que ustedes puedan jugar con estos pares y armar sus propias gestiones de riesgo, sus propias configuraciones. Y en base al curso que voy a lanzar después, que ustedes puedan hacer sus propios backtesting, poner sus propios datos acá para que ustedes mismos puedan crear sus propias tablas y sus propios beneficios y ustedes poder hacer sus propias estrategias. ¿Okay? Esa es la idea principal de esta tabla. Que puedan ustedes ser 100% libres de crear lo que quieran. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que elegir mi gestión para una cuenta de vuelta de $1.000, miren lo que pasa si yo pongo $1.000 con este lotaje, con estos pares nuevos,
estos lotajes máximos me estaría dando una pérdida del 96%. Es demasiado arriesgado para una cuenta de 1000. Yo no usaría ese riesgo. O sea, a ver, no quiere decir que la cuenta se va a quemar antes de generar ganancias. Estás generando un 50% del capital. Es una configuración que yo pondría quizá en $1000 que quiero arriesgar y que por ahí los puedo duplicar en 2 meses. Estamos hablando de que en 2 meses yo puedo duplicar mis $1000 y transformarlos en 2000. Claramente arriesgando el 100% del dinero en un caso donde todos los pares se comporten de la peor forma que se han comportado en el último año. ¿Ok? Lo cual no deja de ser poco probable que ocurra, pero hay posibilidades de que eso pase. Quizá hay 1 en 10 de que eso ocurra. Entonces, si tengo una chance de 10 de perder el dinero y tengo una chance de 10 de duplicar el capital en 2 meses, eso también va en gusto de ustedes de cómo quieren utilizar. Ahora, si quieren ser un poco más conservadores, si yo divido mi riesgo entre 10, por ejemplo, o sea, acá pongo 0.18, acá pongo 0.3, acá pongo 0.06 y acá pongo 0.2, tengo una gestión de riesgo que no supera el 10% en el peor de los casos. O sea, sería muy poco probable que este bot queme mi cuenta, pero tengo un rendimiento tranquilo del 5%, que no está mal. Un 5% mensual prácticamente sin riesgo no me parece una mala configuración. Por eso la idea de esta tabla es que lo adapten a su gusto, a lo que ustedes están buscando en el mercado, a lo que ustedes quieren obtener de esto, en base al riesgo que están dispuestos a asumir. Entonces, vamos a crear otra vez una configuración para la cuenta de $1090 que vamos a utilizar a continuación. Vamos a poner acá 0.4, vamos a poner acá 0.6, vamos a poner acá 0.2. Ahí tenemos 17% de riesgo, 8% de ganancia. Y vamos a poner 2. Tengo 27, 1. Yo lo que hago es ir ajustando en base a lo que voy viendo que me va apareciendo en la tabla. ¿Ok? No la creé tan smart como que uno pone el capital y automáticamente te dé el resultado, porque lo que quiero es que ustedes mismos puedan crear sus propios presets en base a sus gustos. Entonces voy a bajar un poquitito este. ¿Por qué pongo más riesgo en el AUDCAD? El AUDCAD es un par que tiene una ganancia de 8 con un flotante de 15. ¿Ok? Es bueno. También, igual que el GBP, tenemos un flotante de 12 y una ganancia de 7. Y el euro GBP también es bueno. Tenemos una ganancia de 4 con el 8. A mí el que no me gusta mucho es el oro ahora. Tiene una pérdida de 33 con una ganancia de 7. O sea, este es 3 veces mejor. Y este es 2 veces mejor. O 2 veces mejor que el oro. Entonces, el oro lo pongo para diversificar un poco, pero no me interesa tanto tenerlo dentro de mis presets porque genera mucha pérdida. Sí está bueno tenerlo, como les digo, para diversificar. Por eso la idea es tener más pares a futuro. Y bueno, esto es el video de cómo gestionar y armar una configuración en base al riesgo que ustedes quieran. Voy a terminar bajando un poquitito más el oro. Voy a poner 0.1. Y vamos a bajar un poquitito la libra esterlina a 0.0. Ahí tenemos 33% de riesgo, 17% de ganancia. Me parece una ganancia atractiva para un riesgo del 33%, que es un tercio de mi cuenta. En un caso donde todos los pares se correlacionan, que como les decía recién, son estrategias que los pares no se comportan de la misma forma en movimientos muy grandes, que es lo que queremos evitar. Por eso es que nosotros creamos este preset. En el último periodo de tiempo tuvimos flotantes grandes por movimientos fuera de lo normal en los mercados. A ver, son movimientos normales, pero que no ocurrían de esa forma en el último tiempo. Entonces, readaptamos la estrategia para una gestión un poco más controlada en base a los nuevos movimientos que tuvo en el mercado, adaptado a lo que ha pasado en el último año. Y estos son los datos que me dan. Entonces, voy a dejar esto por acá, este primer video. Es el video de gestión de riesgo y de configuración. Y vamos a utilizar estos valores que están acá y estos que están acá y esto para configurar nuestra estrategia en el bot, ¿ok? Vamos a cortar este video por acá y comenzamos con el siguiente.